En algún momento todos hemos escuchado hablar de la gran revolución de la imprenta, pero ¿realmente conoces su historia? Déjame decirte que hoy estás de suerte, pues en este video veremos el nacimiento, cambios e impacto que ha tenido en el mundo la imprenta antigua y moderna a lo largo de su historia. Así que siéntate y disfruta del video. Perfecto, entonces iniciaremos con el inicio de la imprenta. Esta se dio en lugares diferentes en todo el mundo y también en distintas épocas, pues se sabe que los romanos tuvieron sellos que imprimían textos o imágenes sobre objetos de arcilla alrededor del año 440 y el 430 a.C. Pero remontémonos a los siglos 4 y 5 en China, donde los monjes chinos tallaban palabras o imágenes en bloques de madera para posteriormente entintar su matriz y así presionar sobre el papel o seda de forma de que quede grabado su mensaje. A esta técnica se le conoce como xilografía, una precursora de la imprenta. Un ejemplo de este sería el caso de un libro famoso creado en esa época llamado El Sutra de Diamante, que fue encontrado en 1900 y donde ahora se encuentra en la Biblioteca Británica de Londres. Pero ahora vayamos hasta el año 1000 después de Cristo, cuando nace una nueva idea en el este de China, donde la gente comenzó a usar libros en lugar de rollos. Para poder trabajar mejor con el nuevo formato del libro, un alquimista llamado Bi Sheng inventó la imprenta de tipos móviles. Este fue un inventor en la dinastía Song, siendo un plebeyo. Este ingenioso invento usaba pequeñas piezas de arcilla o porcelana, donde se tallaban caracteres individuales chinos que luego se le colocaba tinta y se escribe en papel de arroz. Siendo así, cada pieza es un carácter a imprimir, por lo que pueden combinarse para formar las palabras necesarias y después reutilizarse. Los primeros tipos móviles usados fueron de arcilla, posteriormente pasaron a ser de madera o metal. Su ventaja sobre la xilografía era que reducía el tiempo de producción de los bloques, pues la imprenta de tipos móviles podría ser reutilizada en más ocasiones, guardando sus materiales, debido a que los bloques tallados eran fáciles de almacenar y conservar. Sin embargo, se producía pocos escritos, ya que cada copia debía ser hecha a mano, siendo muy laboriosas de trabajar debido a la gran cantidad de caracteres chinos. Después de la expansión de la xilografía en Europa, por muchos siglos no se tenían más formas de reproducir los textos eficientemente. La técnica de grabado sobre madera, que permitía imprimir un determinado número de imágenes sobre el papel, no era tan factible por el rápido desgaste de los moldes. Además, los tiempos de producción eran extremadamente lentos, pues era necesario que los copistas, generalmente miembros del clero, grabaran letra por letra de cada página, por lo que una sola página podía tardar años en crearse, sin mencionar su costo. Debido a esto, un libro estaba solo disponible para la realeza, nobleza o el propio clero. Siendo así, la información estaba altamente restringida, por lo que el clero, debido a la estructura de poder de la época, tenía total control del conocimiento. Sin embargo, eso cambiaría en 1440 con la llegada del alemán Johann Gutenberg y su sistema llamado tipos móviles. Gracias a él, el copiado de los libros pasaría a ser responsabilidad de las imprentas, y una vez perdido el control de la información del clero y la realeza, habría libertad de publicar libros de distintas ideas, exponiéndose por toda Europa, revolucionando la cultura de esta forma, marcando el punto de corte de la imprenta antigua y moderna. Johann Gutenberg fue un artesano y emprendedor que nació en Maguncia, Alemania, en 1399. Trabajó en Estrasburgo como orfebre, donde ideó un sistema para pulir piedras preciosas, y debido a su gran habilidad y manejo del metal, concertó un contrato para fabricar espejos para los peregrinos. Pero hablemos del invento de Gutenberg, los tipos móviles.
Estos son letras talladas en metal, que podían combinarse para formar palabras y líneas en una página del texto. La ventaja del procedimiento es que permitía reproducir escritos con una rapidez y a una escala sin precedentes. Esta técnica, denominada tipografía, revolucionaría la imprenta, marcando un antes y un después. El método de Gutenberg para fabricar los tipos móviles se componía de esta manera. Primero, el carácter o letra en cuestión se graba en relieve, en el extremo de una barra de hierro que se denomina punzón. Luego, este punzón se clavaba en una matriz, una pieza metálica más blanda hecha de cobre o bronce, dejando la impresión de la letra. Después, la matriz se coloca en un molde manual, que está construido para fundir un tamaño determinado y que es ajustable a su dimensión horizontal, para así poder acoplarse. Se vertía metal fundido, una mezcla de plomo, estaño y antimonio, en el molde, donde se solidificaba casi instantáneamente, formando una pieza alargada de metal que tenía un extremo una réplica exacta de la letra grabada en el punzón. Por último, se daban varios retoques y se colocaban en unas cajas o cajistas. Para la impresión, Gutenberg diseñó una prensa de la cual se basó en un molde de prensas de uvas. Esta prensa estaba conformada por un cofre que se encontraba unido por una bisagra, donde se colocaba el papel y una frasqueta que permitía fijar el papel. El proceso empezaba con el entintado. Además, se llevaba a cabo con unos tampones, de los tipos móviles. Después de estar entintados, se cerraba la frasqueta, con el papel donde después sería llevado al centro de la prensa y se le aplicaba presión. Al final, el papel quedaba impreso. La elaboración para la aleación que Gutenberg usó no fue fácil, pues buscaba metales que le permitieran fundir rápido y a bajo precio sus tipos móviles. Después de muchos ensayos y errores, logró dar con la aleación a base de plomo, estaño y antimonio, que se adapta también a los fines de impresión que todavía se utilizan en la actualidad. Las ventajas de esta aleación son dos. Sus componentes son abundantes y baratos, y se funden a bajas temperaturas, unos 285 grados centígrados. El método de Gutenberg para fabricar los tipos móviles se componía de esta manera. Primero, el carácter o letra en cuestión se graba en relieve, en el extremo de una barra de hierro que se denomina punzón. Luego, este punzón se clavaba en una matriz, una pieza metálica más blanda hecha de cobre o bronce, dejando la impresión de la letra. Después, la matriz se coloca en un molde manual, que está construido para fundir un tamaño determinado y que es ajustable a su dimensión horizontal, para así poder acoplarse. Se vertía metal fundido, una mezcla de plomo, estaño y antimonio, en el molde, donde se solidificaba casi instantáneamente, formando una pieza alargada de metal que tenía un extremo una réplica exacta de la letra grabada en el punzón. Por último, se daban varios retoques y se colocaban en unas cajas o cajistas. Para llevar este procedimiento a cabo, Gutenberg se asoció con Johann Faust, el cual le concedió un préstamo para desarrollar su invento, fruto de la cual, en 1449, se publicó el Misal de Constanza, y para mediados de la década de 1450, había perfeccionado un sistema de impresión de tipo móvil. En 1452, se inicia la elaboración de la obra más importante en el mundo de la impresión, la Biblia de 42 líneas o Biblia de Gutenberg, marcando el inicio de la edad de la imprenta. Gutenberg apostó que podía realizar varias copias de la Biblia a la vez, utilizando solo la mitad del tiempo que tardaba en copiar el más rápido de los monjes copistas. Sin embargo, Gutenberg no se dio cuenta del tiempo y dinero que requería,
pues se necesitaba casi 5 millones de tipos de plomo y la piel de más de 400 corderos para el pergamino de cada ejemplar, haciendo un proceso muy largo y caro. Debido a ello, Gutenberg se quedó sin dinero, por lo que nuevamente le pidió un préstamo a Fust, el cual aceptó con la condición de que entrara a formar parte del negocio como socio colaborador. Para 1455, Gutenberg estaba a punto de acabar las 150 Biblias comprometidas, pero se volvió a quedar sin dinero. Fast ya no le amplió el plazo a crédito, y se terminó quedando con los derechos del negocio. Al frente de la imprenta, Fast puso a su sobrino Peter Schoeffer, pues había trabajado como aprendiz de Gutenberg y conocía los secretos del invento de la imprenta. En 1456 se terminó de imprimir la llamada Biblia de 42 líneas en 2 volúmenes tamaño folio, considerada el primer libro impreso. Su nombre hace referencia al número de líneas en cada página. El libro se encontraba dividido en 2 columnas que formaban líneas verticales exactas, con tipo de letra gótica, teniendo mayúsculas y títulos decorados y a color. Se piensa que posterior a esto, Gutenberg vivió bajo muchos apuros económicos. Sin embargo, después de grandes controversias, se le terminó nombrando como padre de la imprenta. Sin duda, como ya se había mencionado, Gutenberg puso un antes y un después en la historia de la imprenta, simplemente con el hecho de que, anterior a su revolución, en el plazo de 1400 a 1450, en toda Europa se había copiado a mano 20.000 libros, a diferencia de entre 12 a 20 millones de libros impresos en los 50 años posteriores a Gutenberg. Muy a pesar de las condiciones económicas de su creador, los conocimientos para crear nuevas imprentas se expandieron, circulando por todas partes, creando un impacto gigantesco en la humanidad y que perduraría a través de los siglos. Ciertamente, la imprenta ocupa un lugar muy importante en la cultura y desarrollo humano. Realmente no se ha cuantificado correctamente el progreso hecho por este brillante invento, afectado a todo el mundo, incluso hasta nuestros días. Solo basta con saber que es precursor de muchas libertades de expresión de las cuales aún gozamos. Muchas gracias por haber visto el video. Nos despedimos con un fuerte abrazo y les deseamos paz.